La historia de Nintendo se remontan al 23 de septiembre de 1889 cuando el artesano Fusajiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Koppai en Kioto, Japón, con el objetivo de producir y comercializar naipes Hanafuda, cuya principal característica es que incorporan ilustraciones en vez de números. Este rasgo le permitió a Yamauchi comercializar sus cartas pese a que las autoridades de Japón tenían prohibidos los juegos de apuestas desde 1633. Para su fabricación usaba la corteza de boreras, que él mismo pintaba a mano. La demanda del producto eventualmente se incrementó y Yamauchi debió contratar asistentes para producir en serie. El término Koppai está asociado con cartas. Existe imprecisión en la etimología de Nintendo. Por lo general se considera que es una palabra compuesta cuyo significado es deja la suerte al cielo o deja la fortuna en manos del destino, en alusión a la prohibición de los juegos de azar en Japón. La oferta inicial de Nintendo Koppai se vio completada con otras barajas como la dedicada al Yakuni Nishu, que eran las más populares en Kioto, y otras de estilo occidental, las primeras de ese tipo en Japón. Lo que muy poco sabemos que en 1959 Nintendo concretó un acuerdo con Walt Disney para incorporar sus personajes animados en las cartas, lo cual representó un hito en la industria nipona. Asimismo, desarrolló un sistema de distribución que le permitió ofrecer sus productos en jugueterías. Las experiencias obtenidas con las anteriores iniciativas llevaron a Yamauchi a incrementar la inversión de Nintendo en un departamento de investigación y desarrollo que dejó a cargo de Hiroshi Manishi, un empleado con una extensa trayectoria en otras áreas de la organización. Eventualmente Gunpei Yokoi se sumó al equipo en 1969 como responsable de la coordinación de los distintos proyectos de ese departamento. La experiencia de Yokoi en la manufactura de dispositivos electrónicos llevó a Yamauchi a dejarlo a cargo del departamento de juegos de la compañía, mediante el cual habrían de producirse el ser de sus invenciones. En ese periodo se llevó a cabo la construcción de una nueva planta de producción en Uji City, a las afueras de Kioto, y la empresa distribuyó juegos de mesa clásicos como el ajedrez shogi, el tablero Go y el mahjong, así como otros extranjeros bajo la marca Nippon Game. La reestructuración de la compañía preservó un par de áreas dedicadas a la elaboración de cartas japonesas. El comienzo de la década de 1970 representó un momento decisivo en la historia de Nintendo debido a que puso a la venta el primer juguete electrónico en Japón, la pistola autoelectrónica Nintendo Beangun, diseñada por Masayuki Uemura. También se crearon otros juguetes característicos de esta época. Fueron la Ultra Han, la Ultra Machine, la Ultra Scope y el Note Tester, todos ellos diseñados por Yokoi. La creciente demanda de los productos de Nintendo llevó a Yamauchi a expandir nuevamente. Yokoi, Uemura y nuevos empleados como Genyo Takeda continuaron desarrollando productos innovadores para la compañía, como fue el caso del sistema de disparo de luz láser Clash of Team System, cuya popularidad en Windman, un simulador arcade de tiro al plato integrado por un proyector de imagen de 16 mm con un sensor que detecta el haz de luz de la pistola del jugador. Ambos productos se exportaron exitosamente a Europa y América. Motivado por el éxito de compañías, Yamauchi adquirió los derechos de distribución del sistema Magnavox Odyssey para su difusión en Japón, y llegó a un acuerdo con Mitsubishi Electric para desarrollar otros productos similares entre 1975 y 1978, como el primer microprocesador para los sistemas de videojuegos, arcade llamado Ebrace. Seguidamente por las consolas Television Game 15 y Television Game 6, de la serie Color Television Game. Takeda diseñó el videojuego. En este periodo se integró Shigeru Miyamoto al equipo de Yokoi, con la responsabilidad de diseñar la carcasa de las Color Television Games. El año de 1979 supuso un par de acontecimientos clave en la historia de la compañía. Por un lado, se inauguró la filial Nintendo of America en Nueva York, y por el otro se creó un nuevo departamento centrado en el desarrollo de productos. Al año siguiente tuvo su estreno el primer sistema portátil de videojuegos, desarrollado por Yokoi a partir de la tecnología empleada en las calculadoras portátiles. Denominarse Game & Watch, se convirtió en uno de los productos más exitosos de Nintendo. El auge de los juegos se acrecentó en 1981 tras el estreno de Donkey Kong, desarrollado por Miyamoto y uno de los primeros videojuegos de plataformas que permitió que el personaje jugador pudiera saltar. 1983, Uemura se hizo cargo del diseño de una nueva consola de juegos en formato de cartuchos, al cual incorporó tanto una unidad central de procesamiento como una de procesamiento físico. Dicho sistema, usado en la Family Computer o Famicom, se lanzó al mercado nipón en julio de 1983 junto con 3 juegos adaptados de sus versiones originales: Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye. Y su éxito fue tal que Nintendo adoptó una serie de lineamientos que supusieron, por ejemplo,
la validación de cada juego producido para la NES antes de su distribución en el mercado, el establecimiento de acuerdos con otras desarrolladoras para garantizar que ningún juego de NES fuese adaptado a otras consolas en un periodo de 2 años desde su estreno, o la restricción que impedía que una desarrolladora pudiera producir más de 5 juegos al año para la NES. Nintendo Entertainment System, o NES, que hizo su primera aparición en Estados Unidos en 1985. Algunos de los primeros juegos disponibles para esta consola fueron Spitevike, Super Mario Bros., Metroid, The Legend of Zelda y Punch-Out para evitar la piratería de sus videojuegos. En ese periodo Nintendo creó oficial Nintendo Seal of Quality, un sello que se añadía a los productos de la marca para que el cliente reconociera su autenticidad en el mercado. Mientras tanto, en 1988 el departamento Nintendo encabezado por Yokoi concibió la portátil Game Boy a partir de los sistemas Game & Watch, y se trató de la primera de su tipo compatible con cartuchos de juego intercambiables. Su estreno ocurrió al año siguiente y para su distribución en América se hizo acompañar del juego Tetris. El sistema tuvo un éxito notable año siguiente. Como ocurriera con la NES, Nintendo distribuyó una versión modificada de la Super Famicom para el mercado estadounidense, que llevó por título Super Nintendo Entertainment System NES, o Super Nintendo. Algunos juegos iniciales disponibles para esta consola fueron Super Mario World, F0, Pilot Wings, SimCity y Gradius. En 1995 empezó a distribuirse la nueva consola diseñada por Yokoi, Virtual Boy, con tecnología de realidad virtual y gráficos estereoscópicos. Sin embargo, la recepción fue desfavorable debido a la baja calidad de sus juegos y Nintendo la descontinuó ese mismo año. Nintendo y Silicon Graphics anunciaron una alianza estratégica para desarrollar la Nintendo 64, en cuya tecnología también contribuyeron otras empresas como NEC, Toshiba y Sharp. De manera comercial, se le consideró como una de las primeras consolas diseñadas con arquitectura de 64 bits. Como parte de un acuerdo con Midway Games, se acordó la adaptación de un par de juegos arcade de Nintendo a dicha consola, Killer Instinct y Cruise USA. Si bien se tenía contemplado estrenar la N64 en 1995, finalmente se estrenó en junio y septiembre de 1996 en Japón y los Estados Unidos, respectivamente, y en marzo de 1997 en Europa. En 1998 salió al mercado la portátil Game Boy Color, que tenía una capacidad similar a la NES, lo cual se tradujo en ciertas adaptaciones de dicha consola para esta, como Super Mario Bros., además de permitir la retrocompatibilidad con los juegos de la Game Boy. En el año siguiente, 2001, se vio marcado por la introducción de dos nuevas consolas al repertorio de Nintendo. Por un lado, la portátil Game Boy Advance, cuyo diseño a cargo del francés Wayne Condires y Sale Nicolas se apartó del estilo característico de sus predecesoras, y el sistema de sobremesa Nintendo GameCube. En cuanto a la GameCube, algunos de sus rasgos distintivos son el formato mini de los juegos, entre los que se incluyen Luigi's Mansion y Super Smash Bros., y la conexión a Internet para una limitada cantidad de juegos. Los siguientes años, de 2003 a 2005, trajeron una serie de lanzamientos para el sector portátil por parte de Nintendo. El primer año salieron a la venta Game Boy Advance SP, consistente en una versión mejorada de la cual incorporar un diseño abatible, pantalla con iluminación frontal y batería recargable. En 2004 apareció Nintendo DS con ciertas innovaciones, como el uso de una pantalla doble, una de las cuales es táctil, y una conexión inalámbrica para el modo multijugador. Finalmente, en 2005, Nintendo presentó la Game Boy Micro, la última consola de la serie Game Boy caracterizada por contar con una pantalla retroiluminada. Pese a ello, sus ventas no cumplieron las expectativas de la empresa. La concepción de la siguiente consola de sobremesa de Nintendo se remonta a 2001, aunque las labores de diseño comenzaron en 2003 tomando como inspiración la portátil DS. Finalmente, la Wii estuvo disponible a partir de noviembre de 2006 con un total de 33 juegos compatibles desde su lanzamiento. Algunas de sus innovaciones con relación a sus predecesoras incluyen el mando Wii Emote, provisto de un sistema de acelerómetros y sensores infrarrojos que permiten detectar su posición en un entorno tridimensional con ayuda de una barra de sensores, el periférico Nunchuk, que incluye un mando analógico así como también un acelerómetro, y la expansión Wii Emotion Plus, cuya función es aumentar la sensibilidad del mando principal con ayuda de giróscopos. Entre 2007 y 2010 surgieron varios juegos para la Wii, tales como Big Brain Academy, Wii Degree, Super Mario Galaxy, Metroid Prime 3, Corruption, Wii Fit, Mario Kart Wii y New Super Mario Bros. Wii, así como una serie de accesorios para la consola, como fue el caso de Wii Balance Board tras un anuncio realizado en marzo de 2010. Al año siguiente se lanzó la portátil Nintendo 3DS, capaz de producir efectos estereoscópicos sin necesidad de gafas 3D. El siguiente par de años, 2012 y 2013, se vieron marcados por la introducción de dos nuevas consolas de videojuegos por parte de Nintendo.
Por un lado el sistema de sobremesa Wii U, que supuso la incorporación de gráficos de alta definición y del mando Gamepad con tecnología de comunicación de campo cercano en contraste con su predecesor, y por el otro, la portátil Nintendo 2DS, que posee características técnicas similares a la 3DS aunque carece del diseño tipo clamshell de las anteriores portátiles de la empresa, así como de los efectos estereoscópicos de la 3DS. Esta consola es la menos exitosa de Nintendo en toda su historia, seguida de la GameCube. En noviembre de 2016 salió al mercado NES Classic Edition, la cual consiste en una versión rediseñada de la NES con novedades como el soporte de la interfaz HDMI de forma similar. En septiembre de 2017 se lanzó NES Classic Edition, con un funcionamiento similar a su predecesora, siempre con el catálogo de títulos para las NES. Nintendo Switch comenzó a distribuirse en marzo de 2017. Algunas de sus características principales son el diseño híbrido a manera de consola de sobremesa y portátil, la funcionalidad independiente de sus mandos Joy-Con, que incorporan a su vez su respectivo acelerómetro y giróscopo, y la conexión inalámbrica para ampliar su catálogo de juegos. La empresa nipona concretó alianzas con varias desarrolladoras terceras e independientes y, hasta febrero de 2019, se tenía noción de más de 1800 juegos para dicha consola.